¿Qué es la defensa india de rey? ¿Contra qué puede jugarse y cómo puede emplearla? ¿Cuáles son sus características? Estas cuestiones y otras más serán explicadas a continuación, donde se comentarán los principios fundamentales de esta apasionante defensa de contraataque. La India de rey es una de las defensas más utilizadas en todos los niveles desde hace décadas, a pesar de haber sido jugada en algunas partidas del siglo XIX. Su popularidad y desarrollo teórico comenzó en la mitad del siglo pasado, especialmente a raíz del torneo de candidatos de Zúrich de 1953, donde fue empleada por algunos de los mejores jugadores de la época como David Bornstein, Effi Geyer, Everstor Grigorich, Alexander Goutou, Samuel Hervesky, y quien se coronaría 10 años más tarde campeón del mundo, Tigran Petrosyan. Por aquellos años también los futuros campeones del mundo, Mikhail Tal y Robert Fischer. En la defensa del 80, otro campeón del mundo, Garry Kasparov, la utilizó como una de las principales armas, causando una moda que fue seguida por otros de los mejores jugadores de la época y por la gran cantidad de aficionados. Actualmente los adeptos más renombrados son Hikaru Nakamura, Taimur Raghbou y Alexander Girchuk, entre otros. La defensa india de rey es una de las defensas principales contra 1d4 junto con el gambito de dama durante la mayor parte del siglo XX. Ha sido la defensa principal de todos los grandes jugadores y la más popular. A comienzos del siglo XXI cayó en desuso el más alto nivel hasta que fue recuperada en los años 2006 y 2007 gracias a las victorias del gran maestro azerí Taimur Raghbou. La defensa india de rey se caracteriza por los siguientes movimientos iniciales del negro: caballo F6, G6, alfil G7, D6 y enroque corto, como podría ocurrir por ejemplo después de D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7. Notamos que tales movimientos negros podrían jugarse contra diversas jugadas iniciales del blanco, pero a pesar de varias semejanzas no debemos confundirnos con la defensa Pirc, que se define cuando el blanco ocupa el centro con E4 y D4 sin jugar C4, como ocurre después de E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, G6. La India de rey se considera una defensa semicerrada e hipermoderna, ya que el negro permite que el blanco ocupe el centro para luego atacarlo a distancia con sus piezas y también por medio de los posibles avances C5 y E5. Dependiendo de la reacción blanca puede surgir las rupturas F5, C6 y B5. A pesar de su apariencia pasiva y segura al comienzo debido al desinterés inicial por el centro y el rápido enroque con fianchetto, cuando comienza el citado ataque a los peones centrales blancos el juego se dinamiza y dependiendo la variante escogida, la posición puede volverse extremadamente aguda con rápidos ataques de ambos lados. Esa posibilidad dinámica es lo que atrae a muchos jugadores que quieren un juego más agresivo contra peón dama. Además, esta defensa es una de las más características por la gran cantidad de patrones de juego de los que dispone, tanto en estructuras de peones como en maniobras de piezas menores. Como en cualquier otra apertura y defensa, lo primero es observar partidas modelos de los jugadores más reconocidos que la hayan utilizado. Así se conocerán los temas y patrones más importantes mientras se percibe si es realmente de nuestro agrado, si encaja con nuestro estilo y o con lo que se quiere aprender y poner en práctica. Generalmente no es una defensa recomendable para jugadores iniciantes que antes de aprender y jugar aperturas y defensas hipermodernas, lo de primero es que deben asimilar bien los principios clásicos de la escuela moderna, iniciada por el primer campeón oficial del ajedrez del mundo, Wilhelm Steinitz, y tener un repertorio más sencillo. Para los jugadores que hayan superado esta faceta, pueden ser una excelente opción de estudio para conocer y aprender los principios hipermodernos que ayudarán a mejorar el conocimiento tanto estratégico como táctico y a introducir en su repertorio el hipermodernismo. Por el hecho de ser muy utilizada desde hace décadas, la teoría de la India de rey se desarrolló muchísimo, existiendo decenas de variantes y subvariantes. Detallaremos las más tradicionales. Variante del fianchetto. Como el propio nombre determina, se define cuando el blanco fiancheta su alfil rey, como sucede por ejemplo en el siguiente orden de jugadas: 1. D4, C, F6, 2. C4, G6,
3, CF3, AG7, 4, G3, 00, 5, AG2. El blanco busca un juego sólido. Con el Fianchetto tiene un enroque más seguro para hacer frente a una posible avalancha de peones del negro con F5, G5 y F4, como ocurre con bastante frecuencia en otras variantes. Ataque de los 4 peones. Así como en la variante citada anteriormente, el propio nombre define claramente a la variante, como notamos desde las jugadas 1, T4, CF6, 2, C4, G6, 3, CC3, AG7, 4, E4, D6, 5, F4, 00, 6, CF3. El blanco aprovecha que el negro no ocupa el centro para avanzar los 4 peones ocupados y apuntados en el centro. Una forma agresiva de iniciar la partida, pero también bastante agresividad, ya que el blanco atrasa su desarrollo. Sistema Saesmich. Esta variante lleva el nombre del ajedrecista alemán Fritz Saesmich, uno de los mejores jugadores del mundo en las primeras décadas del siglo XX. Lo que define este sistema es la estructura de peones blancos que se forman después de las jugadas 1, T4, CF6, 2, C4, G6, 3, CC3, AG7, 4, E4, D6, 5, F3. Esta jugada coloca un importante refuerzo al peón central E4 y permite el avance G4 para realizar una avalancha de peones contra enroque negro.